en 1 Timoteo 1:12. 1 Timoteo 1:12. Donde dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias a Dios. Le doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fue Él el que consideró que yo sería fiel. En otras palabras, que yo sería leal al ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. 1 Timoteo del capítulo 1 del 12 al 15. Gloria a Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias una vez más porque tú estás en tu santo templo. Tú estás en este lugar, Señor, para bendecirnos nuevamente a través de las alabanzas, a través de la oración, a través de nuestras ofrendas, de nuestra predicación, de nuestra enseñanza. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, cada niño, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios. Gracias al Señor por esta bendición de estar aquí en la iglesia en Queens, Woodside, es Queens. El pastor anfitrión es el hermano Clever Rubio, el presidente de la iglesia, el hermano Edwin López, y aquí están todos sus ministros, la mayor parte están aquí, sus pastores, sus hermanos líderes, todos los que están trabajando hombro a hombro en la iglesia pentecostal, la senda antigua. Gloria al Señor. Es para mí un honor, una bendición dar estas enseñanzas, hablar de lo que el Señor me ha dado. Amén. Y vamos a hablar acerca de la lealtad del ungido de Dios según las Sagradas Escrituras. La lealtad realmente es una hija. La hija es la fidelidad, ¿verdad? La fidelidad tiene una hija que es la lealtad. Son dos cosas que no pueden separarse. Si yo soy leal es porque soy fiel. Y si yo soy fiel, voy a demostrar que mi lealtad. Yo traje aquí una definición de lo que es lealtad y dice sentimiento de fidelidad o gratitud que los hombres muestran a Dios. Pero es un sentimiento del Espíritu Santo. Porque cuando hablamos de fidelidad y de lealtad, podemos hablarlo desde el punto de vista humano. Porque recuerde, todavía estamos en este tabernáculo de carne. Y en este tabernáculo, como seres humanos, nosotros podemos ser buenos sin necesidad de nacer de nuevo. Me están escuchando, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Sin nacer de nuevo podemos ser educados, podemos ser justos, podemos ser misericordiosos, podemos tener respeto, lealtad, fidelidad, honradez. Eso humanamente se puede hacer, ¿por qué no?
si fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, tenemos la actitud de la ley de Dios en nuestros miembros y podemos como humanos demostrarlo, pero eso no nos salva. Porque esa lealtad y esa fidelidad y esa bondad y esa justicia humana es imperfecta. Necesita el poder de la perfección por Cristo Jesús. Por eso es necesario nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, para que mi inteligencia y mi bondad y mi justicia y mi lealtad y fidelidad no sea la del hombre natural, sino la del hombre ¿qué? Espiritual. Gloria a Dios. Esa es la diferencia. Cornelio era un hombre gentil, centurión romano. Imagínense, era un centurión que podía manejar no sé cuántos cientos de soldados romanos. Él decía y se hacía. Sabía que era la autoridad, que estar en posición de autoridad. Pero él en una u otra manera, como gentil, él conoció el Dios de Israel, que era uno solo, con toda su casa. Y cómo permaneció él fiel, ¿verdad? Y cómo demostró su lealtad al judaísmo de su tiempo. Porque la Biblia dice que él era justo con toda su casa, pero no había nacido de nuevo. Solamente conocía lo de los judíos, la ley judía. Y dice que oraba a Dios siempre. Vea qué diferencia. Y ya estaba viviendo en el tiempo de la gracia y él no sabía. Pero oraba, aprendió a orar. Dejó el paganismo y aprendió a orar correctamente. Dejó el paganismo de adorar varios dioses y adoraba a un solo Dios. Tenía temor de Dios con toda su casa. Y estaba viviendo en el tiempo de la iglesia y él no sabía. Pero todas sus oraciones, sus ayunos, su bondad, su amabilidad, su fidelidad, su lealtad, subieron a la presencia de Dios. Y fueron en consignación. Y eso es lo que sucede con usted, que no conoce a Cristo o que no ha nacido de nuevo. Usted dice, yo soy una persona buena, yo soy un buen hijo, un buen esposo, yo no le hago mal a nadie, yo soy responsable. Sí, todo eso está bien y gloria a Dios, lo felicito. Pero os es necesario nacer otra vez de agua y del Espíritu. Porque entonces toda esa bondad humana y toda esa justicia vienen a ser como trapos de inmundicia delante del Señor. Porque ahora en este tiempo de la gracia, en este tiempo la iglesia, lo que vale es la justicia de Cristo. Lo que vale en este tiempo es la santidad de Cristo. Es la bondad de Cristo. Es la fidelidad de Cristo, es el amor de Cristo, es el poder de Cristo, es la justicia de Cristo. Por eso tenemos que hacer separación entre una cosa y otra. La Biblia dice, porque ciertamente Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Él es el único fiel perfectamente. El único leal a las cosas de Dios, porque estaba manifestado en carne, hecho a nuestra semejanza, participando en carne y sangre. Él nos dio el ejemplo primero, amén. Y también dice la palabra de Dios, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó.
como también lo fue Moisés con toda su casa. La Biblia está llena de fidelidad y de lealtad. Hombres de Dios fieles toda su vida hasta que el Señor los llamó a su presencia. Hombres de Dios que caminaron con Dios como Enoc. No el Enoc de por ahí, ese gnóstico del libro de Enoc. Tengan cuidado con ese libro. Ese no es el Enoc de Génesis. Ese es un libro gnóstico que habla acerca de los gigantes y que se aparecieron allá las muchachas en Génesis capítulo 6. Eso no es verdad. Y que esos fueron los gigantes que salieron de la unión de ellos con las mujeres. Eso no es verdad. Eso es gnóstico. Ya existían 300 años antes de Cristo ese libro tal llamado Enoc. Ahora hay tantas réplicas de ese libro que no se sabe cuál es el auténtico. Pero Enoc, el verdadero Enoc, caminó con Dios 365 años. Y el Señor le llevó. Imagínese ese hombre. Era perfecto, era dedicado al Señor en una dispensación que realmente los hombres comenzaron a vivir conforme a la conciencia y conforme a su naturaleza pecaminosa, caída, de acuerdo a sus pensamientos, pero él se sostuvo separado. Y el Señor lo premió llevándolo, dio un ejemplo de cómo el Señor llevaría más adelante a su iglesia también, transformándola. Él no vio muerte, sino que transformó su cuerpo, amén, y lo llevó. Pero en cuanto a esto de lealtad, de fidelidad, tiene que marcar la diferencia entre la fidelidad humana, la lealtad humana, con la fidelidad y con la lealtad que es resultado del nuevo nacimiento. Todo el tiempo que usted esté en el camino del Señor, tenga siempre en cuenta eso. Nosotros hemos nacido de nuevo, de agua y del Espíritu. Ya no se trata aquí de que, bueno, ¿qué? Yo soy mexicano y ¿qué? O yo soy salvadoreño y ecuatoriano. Aquí la cosa conmigo es diferente. Yo soy cubano, ¿verdad, hermano? No, aquí a mí me respeta. No, hermano, ya no. Aquí todos somos ciudadanos domésticos de la fe. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra fidelidad hay que demostrarla a Él primero. Si yo soy fiel al Señor, fiel en su camino, fiel en su iglesia, entonces yo voy a ser fiel en el servicio y en el ministerio para el cual Él me ha llamado. Gloria al Señor. Porque el Señor nunca colocará a un infiel en el servicio de Él. Nunca colocará a un desleal en el ministerio de Él. Ya hemos escuchado la definición, sentimiento de fidelidad o gratitud, pero eso es humanamente. Pero después de haber nacido de nuevo, es un fruto del Espíritu Santo. La lealtad para el Señor. Nada me va a cambiar a mí en relación con Jesucristo. Nadie va a cambiar la doctrina que yo he aprendido. Nadie. El Señor sabe que lo estoy diciendo con toda sinceridad. Pero hay hermanos carnales que se le acercan a uno y le dicen: uy, hermano, pero recuerde la escritura, el que esté firme mire y no caiga. Pero estoy firme en lo que estoy diciendo. Si el Señor me salvó por su amor y por su gracia, yo no estoy pensando aquí en caídas. Estoy pensando es en firmeza. Estoy pensando es en lealtad. Estoy pensando es en fidelidad.
Porque la hija de la fidelidad se llama lealtad. La lealtad es alguien que está cumpliendo permanentemente, demostrando el amor de Dios y cumpliendo con su ministerio. Es leal, pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga. Nada me mueve porque estoy sobre la roca. La roca es Jesucristo. La falta de dinero en el ministerio no me va a quitar la lealtad ni la fidelidad al Señor. La traición de hermanos y ministros al Señor y a su iglesia no me va a mover de esa roca inconmovible. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres de Dios leales y de hombres de Dios que fueron desleales. Porque la lealtad o la fidelidad es más que una virtud. En el ser humano es una virtud humana, innata, es decir, natural. Pero después de haber nacido de nuevo, la fidelidad constante, permanente, la lealtad permanente ya es el fruto de Cristo viviendo en mi vida. Es el Espíritu Santo el que fortalece, refuerza esa lealtad para con el Señor de la iglesia. Porque hay creyentes y ministros que no son fieles al Señor, no son leales al Señor. Y cualquier viento de doctrina los saca como cualquier pajita y se alejan del Señor. No tanto de congregarse, porque los que dejan de congregarse es porque en realidad me refiero a los que pecan. Los que dejan de congregarse para volverse al paganismo, al pecado, a la idolatría, es porque en realidad ellos nunca conocieron a Dios, ni su gracia, ni su amor. Eso de la lealtad y la fidelidad lo podemos ver hasta en nuestro hogar paterno. Los hijos que son fieles a sus padres permanecen. Los hijos que son fieles a sus padres son leales en todo, en las buenas o en las malas. Vamos más profundo, vamos con los cónyuges. Esposo y esposa, venimos al altar y decimos, o el ministro nos dice, en tiempo de pobreza y en tiempo de riqueza, estamos allá, amén, amén. Pero cuando llega en realidad el tiempo de pobreza y el tiempo de riqueza y el tiempo de comodidad y escasez, se nos acabó el amor. No sé qué pasó, ya no me gusta mi esposa. Ya no me gusta mi esposo. Se acabó la fidelidad. Es que no sé, el amor se me acabó, ya tengo amores para otra. Usted lo que es un coqueto, pero no es fiel a su matrimonio original. Porque cuando uno está en realidad enamorado, casado, verdaderamente delante de Dios, de los hombres, uno es fiel. Y uno demuestra lealtad, sea frente a la cara de esa persona o no, la lealtad va con uno. Amén. ¿Cuánto más en el Señor después de haber nacido de nuevo? La fidelidad es resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Somos leales al Señor. Sea que humanamente estemos bien o estemos mal en cuanto a circunstancias se refiere, eso no quita la lealtad para mí, para el Señor. No quita mi lealtad para el Señor, mi lealtad para su nombre, mi lealtad para su iglesia, para mi ministerio. Lo sigo honrando, pase lo que pase. Ministros que se están volviendo gays, ministros que se están volviendo de una forma y otra en el pecado.
drogadictos, alcohólicos, se volvieron otra vez a la rumba, al cha-cha-cha, ya no les importó el evangelio. Eso no me conmueve ni lo debe conmover a usted, porque el apóstol dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, porque fue Él el que murió por nosotros, no fue Pablo, no fue Pedro. Fue Él el que dio su vida, no fue Pablo, no fue Pedro. Fue Él que derramó su sangre, no fue Pablo, no fue Pedro. Fue Él el que me perdonó de los pecados y me sanó de todas las enfermedades, no fue ningún apóstol. Por eso el apóstol Pablo era muy humilde para decir estas cosas. Rápidamente yo quiero hablar de dos hombres, por ejemplo, Saúl en el Antiguo Testamento. Y puedo hablar del Nuevo Testamento acerca de Saulo. Estoy hablando de dos Saúles, uno del Antiguo Pacto y otro del Nuevo. El del Antiguo Pacto dice en 1 Samuel capítulo 15, en el versículo 13, dice: vino pues Samuel a Saúl. Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido tu palabra. Vea lo que dijo Saúl: bendito seas tú, Samuel, hombre de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cómo va a hablar de esa manera si el hombre de Dios ya le habría hablado el Señor lo que él había hecho? Por eso uno no puede esconder nada delante de las cosas de Dios. Estaba prestando atención al coro que ustedes estaban cantando, eso de que aunque Dios no vea, sí, y se tiene que tener cuidado porque dice no está sobrando. Yo decía, no está sobrando. ¿Cómo así? No, está obrando. No que está sobrando, sino que está obrando. Y Samuel entonces le dijo: pues entonces, ¿qué balido de ganados y bramido de bueyes es esto que yo oigo con mis oídos? Si tú has cumplido la palabra de Jehová. Saúl respondió: de Amalec los han traído. Otra vez le salió la naturaleza adámica. Le echó la culpa a los hombres, a las mujeres y a los niños. Un cobarde, sí. Porque el pueblo perdonó, le echó la culpa al pueblo. A lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Pero esa no era la respuesta que quería Samuel. Tú fuiste el elegido del Señor y el Señor lo responsabilizó a usted para que hiciera las cosas del Señor. ¿Dónde está su fidelidad? ¿Qué pasó con su lealtad? Demostró que era débil en su carácter. ¿Y qué problema con hermanos creyentes y ministros débiles en el carácter espiritual en este tiempo de la gracia? No, es que yo no he progresado en el ministerio porque es que mi esposa es un impedimento. Si no tuviera esposa, uy, sería brillante en el ministerio. En vez de reconocer su pecado, Saúl no lo reconoció. Pensó que era fácil echarle la culpa al pueblo y no sabe que los ojos de Jehová están sobre su pueblo y sobre sus ministros. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Siendo tú pequeño en tus ojos, no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. ¿No te he enviado en jornada y le dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que has vuelto el despojo, has hecho lo malo en los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: no, yo he oído la voz de Jehová y fui a la jornada y he traído a Gad. Pero el pueblo tomó del despojo, otra vez el pueblo, y las primicias del anatema para sacrificarla. Esto no fue lo que dijo el Señor.
Usted no puede poner sus propios pensamientos en los planes de Dios. Saúl, usted no puede colocar su propia voluntad o sus propósitos. La fidelidad de Dios y la lealtad de Dios tiene que estar fundamentada en los mandamientos de Dios, no en mis ordenanzas y en mis pareceres y sugestiones o imaginaciones. Hasta que finalmente Samuel lo acorraló y le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y comparó la rebelión de él con el pecado de idolatría y el infringir como el de ídolos e idolatría. Ese es un ejemplo del Saulo del antiguo pacto, que no pudo realmente demostrar su fidelidad y su lealtad al Señor cuando el Señor lo escogió en una manera especial. Pero no tenía ni esto en la mente de especial para el Señor. Vivía pensando en los burros que se le habían perdido a su papá. Y preocupado por la casa de su papá, en vez de estar preocupado por la casa de su Padre celestial. Amén. Dice aquí en la epístola a los Efesios, perdón, 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo 4, 5, pero tú vela en todo. Hay que velar, entiende la palabra velar, ¿verdad? Estar apercibido, aunque tenga que perder el sueño, aunque venga el cansancio, vela en todo, para que no venga el lobo, la zorra, las zorras pequeñas que destruyen las grandes viñas. Vela en todo, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. En otras palabras, sea fiel siempre al Señor que lo ha llamado. Sea fiel en medio de la escasez, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la incomprensión, en medio de ministros que están ahí con comezón de oír y ya no reciben la verdad porque apartaron el oído de la verdad. La verdad está aquí y ellos se retiraron porque no querían escucharla. Y dice: vela en todo, cumple tu ministerio. Y aquí viene el ejemplo de fidelidad y lealtad. Yo ya estoy listo para ser ofrecido. Qué triste, ¿verdad? Lo que decía Pablo. Cuando usted lo lee en espíritu, usted siente lo mismo que Pablo escribió. Y seguro que tendrá que llorar como Pablo lo hacía. Sentir el Espíritu Santo cuando él estaba diciendo esas palabras. Yo estoy ya para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Vea qué precioso de un hombre que fue un ejemplo en su fidelidad y en su lealtad. Yo estoy ya para ser ofrecido. El tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que lo iban a martirizar y lo iban a matar, tal vez decapitándolo como en ese tiempo, porque él era muy importante como apóstol. Él sabía lo que le venía, pero él estaba gozoso de morir por su Señor, a quien había perseguido. Pero dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso se llama fidelidad. Eso se llama lealtad. Gloria al Señor. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día.
no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La lealtad de un ungido de Dios no es solamente hasta que tenga la licencia ministerial o la licencia de general o la licencia de ordenación. La lealtad de un ministro de Dios es hasta la muerte. Es un pacto con el Señor firme. Es una decisión firme con el Señor. El Señor me ha puesto aquí en esta organización del nombre. Aquí voy a estar permanentemente. Eso se llama lealtad. Eso se llama fidelidad. El Señor me ha puesto en esta congregación. Aquí fue donde conocí al Señor. Aquí fue donde el Señor abrió las puertas para mi bendición personal y mi familia. Aquí voy a estar permanentemente. Porque aquí inicié mi carrera cristiana. Mi carrera cristiana no es 2 años, ni 3 años, ni 5 años, ni 10 años. Mi carrera cristiana es todos los días de la vida que yo viva. El Señor te ha conocido y me ha conocido. Que la fidelidad suya y mía no es provisional, no es temporal, sino permanente. Hermanos, esto de la lealtad y la fidelidad tiene grande recompensa, porque dice la palabra de Dios: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Cuando la Biblia habla de que la corona de justicia, que la corona de la vida eterna, que la corona de esto, que la corona de esta, no es que nuestra cabeza va a estar llena de coronas de una cosa y de otra. Que no vamos a tener cabeza para tener tantas coronas. Es una sola corona. Es un solo coronamiento de la vida eterna. Y esa corona tiene todas las bendiciones de la corona que el Señor quiere darnos. No solamente de la inmortalidad, la vida eterna, la salvación, el gozo con el Señor. También gozaremos de su justicia. Gozaremos de un gozo permanente con el Señor. Y estaremos en mejor lugar que los ángeles día y noche. En el trono con el Cordero para siempre. El fin de la iglesia no es la muerte. El fin del creyente no es la muerte física. La muerte física es solamente el principio del gozo con nuestro Señor. Pablo murió hace 2018 años, pero murió con la esperanza en Cristo de ser levantado de entre los muertos. Pero él fue fiel en todo, en lo poco y en lo mucho. La parábola de los talentos es un grande ejemplo. El Señor le dio talentos al uno, que de 5, que de 10 y todo eso, para que los trabajaran. Pero el que recibió ese talento lo guardó en un pañizuelo y dijo: no, yo no lo voy a usar mucho porque el Señor es muy bravero, es muy enojoso. Y de pronto no voy a trabajarlo bien, más bien lo guardo y se lo entrego. Pero cuando vino el Señor para reclamar sus bienes, como él no fue fiel, los separó a un lado. Mientras que el que fue fiel y leal, ese le dijo: entra al gozo de tu Señor. Hermanos, eso de lealtad y fidelidad tiene una recompensa que solamente es en el Espíritu que podemos evaluarla. Saulo de Tarso o Pablo estuvo en el tercer cielo. Vea qué bendición. El Señor lo arrebató y lo llevó al tercer cielo, donde es la morada de Dios.
Y allá vio cosas y oyó cosas que el hombre no puede decir. ¿Y por qué no las puede decir? Porque él las escuchó fue en el lenguaje del Espíritu de Dios. Y no hay traducción a ningún lenguaje humano. Pero un día cuando usted y yo estemos allá en gloria, vamos a escuchar el mismo Espíritu que le habló a Saulo de Tarso y vamos a entender a Jesucristo cara a cara y con su propio lenguaje. Y no será hebreo, ni será arameo, ni griego, ni español, ni inglés, sino en el lenguaje eterno. Por eso el nombre de Jesús es el nombre eterno del Señor. Porque se conoce aquí en la tierra como Jesús, como Jesus y todo eso. Pero ese nombre no va a pasar porque es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo va a pasar si el Señor no pasa? Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero un día vamos a conocer el nombre de Jesús en el lenguaje de Dios por causa de nuestra fidelidad, por causa de nuestra lealtad. Si hay cosa fea en los caminos del Señor es encontrar un creyente desleal, un creyente infiel. Yo tengo aquí una gráfica que saqué. Infidelidad y deslealtad. No sé si está ahí, donde la persona está con un cuchillo en la parte de atrás. Eso es para hacer la gráfica de la persona que en realidad es infiel y él es desleal. Lo que no le, el creyente que no le interesa lo que el pastor diga. El ministro que no le interesa lo que el presidente o los líderes de la organización digan. No, yo he visto en Google mejores presidentes. Oh, yo he visto en YouTube, he visto mejores presbíteros. Y yo he visto mejores supervisores. Estos ni le llegan por los tobillos. Cuando uno habla así, en realidad uno está muy corto de la visión de Dios. Uno no ha entendido y está haciendo lo de la gráfica, esta gráfica de la infidelidad y de la deslealtad. Está en el camino del Señor, pero con tremendo cuchillo mataganado aquí. Está en el ministerio, pero está con el espíritu de traición. El Señor escogió a 12 y Él, como Dios Todopoderoso, sabía que uno le iba a entregar, pero no fue y lo cogió del cuello y le dijo: venga para acá, Judas, yo sé que tú me vas a entregar, ¿qué te pasa? No, el Señor no le dijo eso. El Señor lo escogió, Él sabía que las escrituras tenían que cumplirse. El Señor le dio la oportunidad. Él podía hacerlo o no hacerlo, pero el Señor sabía que su corazón ya estaba empecinado desde el principio. No le amaba, no era leal para con el Señor Jesucristo, no era fiel. Por más que el Señor hiciera algo para agradarlo a Él, Él siempre lo iba a entregar. Y tan cínico vino y le dio un besito. Eso muestra que el Señor Jesucristo no era un americano alto, blanco, rubio, de ojos azules y hermoso, como hay muchas personas que piensan que así era Jesucristo. Tuvo que darle un beso para mostrarle a los soldados quién era Jesús. Porque su apariencia era como la de todos los judíos normales, comunes. No era más hermoso que todos, la hermosura era dentro de él. ¿Sabe por qué, hermanos? Ya voy a terminar, no se preocupen. En el arca del pacto, ¿saben cuántos saben del arca del pacto, del tabernáculo? Era hecha de madera de sitim, cubierta con oro puro
y el propiciatorio estaba arriba donde se echaba la sangre del cordero y los dos querubines de gloria. Pero cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, lo primero que veía era el oro y la forma se la daba era la madera, pero no veía la madera, veía era el oro puro. ¿Y quién no sabe que el oro es tipo de la divinidad y la madera tipo de su humanidad? Porque hasta el mismo Jesús dijo, si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en los secos? ¿Sí ve? Él mismo se comparó. Pero cuando ya vino el verdadero tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación, vino manifestado en carne y lo primero que veían era la madera, el ser humano. ¿Cómo tú siendo hombre te haces Dios? No sabían que era Dios que se había manifestado en carne. Por eso Jesús tenía toda la autoridad para decir, si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo así? Vemos al Padre viéndote a ti. Sí, Señor. Tienen que conocerme a mí primero para que conozcan al Padre. Porque aquí está con vosotros manifestado en carne. Toda esa lealtad y fidelidad o toda esa revelación es lo que nos hace a nosotros permanecer leales y fieles. Pero el que no permanece leal o fiel es porque no ha visto la gloria del Señor, la gloria de su iglesia, la bendición de su camino. Nosotros, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, somos llamados, elegidos y fieles. Eso es lo que dice la palabra. Somos llamados, elegidos y fieles. Y yo en esta tarde yo quiero dejar el pensamiento ese. Somos llamados, pero fuimos llamados, ¿sabe por qué? Porque Él nos eligió. Y qué privilegio que el Señor nos llamó a su reino y a su gloria. Y después de ser obedientes, nos llamó a su ministerio. Ahora tenemos que ser fieles. Eso es lo que dice la palabra. Leales para con Él y no vender esta iglesia del Señor, no venderla por un plato de lentejas, ni venderla por un juego de fútbol, ni venderla por un juego de basquetbol, ni por una carne asada, ni venderla por mi mejor amigo, ni por mi mejor amiga, ni venderla por el dinero que me ofrezcan o las posiciones que me ofrezcan. Yo tengo que ser leal a mi Señor, porque Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Así que vamos a terminar aquí con eso. Somos llamados, somos elegidos y somos fieles. Y yo quiero invitar a esos llamados, a esos elegidos y a esos fieles que terminemos aquí unos con otros, tomados de la mano, abrazados los unos con los otros por este mensaje precioso. Puestos en pie, por favor.